hermanos y hermanas. Favor de apagar sus teléfonos celulares antes de que empiece la Santa Misa. Somos llamados a reflexionar en la voluntad de Dios, en nuestras vidas y a seguirla, como Jesús lo hizo. Nuestro celebrante hoy es el Padre Lalo Arteaga Piñón. Iniciamos nuestra celebración cantando Vamos todos al banquete. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su compromiso tiene un puesto y una misión. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su compromiso tiene un puesto y una misión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos el 26º domingo del tiempo ordinario y la liturgia de hoy viene a nos colocar una grande pregunta: ¿quién es quien realmente debe entrar en el reino de los cielos? Que realmente nosotros podamos responder esa pregunta con la fuerza de nuestra fe, pero principalmente con nuestras obras de caridad. Por eso, iniciemos esta celebración reconociendo nuestras faltas y pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera
Sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de la justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todo doble la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La parábola que acabamos de escuchar, ella nos coloca el ejemplo de 2 hermanos que tienen actitudes totalmente diferentes. Pero lo interesante del Evangelio de hoy es descubrir cómo que Jesús les hace una pregunta a los ancianos, les hace una pregunta a los sacerdotes, que digamos eran los que tenían el poder religioso, el poder económico, el poder social, que era la categoría más importante en aquel contexto. Y el propio Jesús les dice: ¿qué opinan de esto? Como para queriéndoles enseñar la hipocresía en la que ellos vivían, pero principalmente en la falsa fe que ellos decían profesar. Y ahí le muestra la figura de un hijo al que el padre le pide y le dice: ¿sabes qué? Hoy quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y esa palabra hoy es bastante interesante, porque significa que le está pidiendo solamente un día. Le está pidiendo que realmente haga el esfuerzo para ir a ayudarlo en la viña, en la construcción de aquello que al final de cuentas era su propio patrimonio, porque era el hijo del padre. Y aquel hijo luego le responde: sí, yo voy. Pero el Evangelio nos dice: aquel hijo no fue. Y tal vez lo que Jesús quería era que esos sacerdotes, que esos ancianos, que tantos publicanos, que tantos fariseos se colocaran en la figura de ese hijo para descubrir cómo que muchas veces decimos que sí, pero no hacemos nada. Decimos que sí, pero no transformamos nada. Entonces era una crítica justamente a ese tipo de personas que siempre están disponibles, entre comillas, o que siempre están queriendo de alguna otra forma mostrarse, aparecerse, vangloriarse, enaltecer, para decir: nosotros estamos haciendo algo, pero cuando vemos la realidad, en verdad no están haciendo absolutamente nada. Y ahí el segundo hijo. Es interesante porque aquel padre le dice: quiero que vayas también un día, hoy, le dice, a trabajar en mi viña. Y aquel hijo, por impulso, le dice: no, yo no quiero ir. Pero después se arrepiente, y la palabra se arrepiente es fundamental. Porque cuando una persona se arrepiente es que analiza bien la situación, es que toma conciencia de lo que está haciendo y decide transformarse y decide cambiar. Y este segundo hijo es lo que hace: se arrepiente y cambia de actitud y va y trabaja en la viña. Y ahí obviamente el Señor les dice: esa gente que se arrepiente, esa gente que realmente está queriendo entrar en aquello que es la sintonía con el Padre,
es aquel que está en el camino cierto, porque está en el camino de la conversión, porque está en el camino que nos conduce a la verdadera presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso que él usa el ejemplo de los publicanos, el ejemplo de las prostitutas, para no decir todo aquel que está excluido de la sociedad, todo aquel que a simple vista no es importante, cuando se transforma se puede convertir en un nuevo ser. Y es un nuevo ser a partir de un encuentro personal con el Señor, a partir de un encuentro definitivo con su palabra. Y cuando haces un encuentro definitivo, decides cambiar, decides transformar. Y ahí la grande pregunta de Jesús: ¿y cuál de los dos hijos es que hizo la voluntad del Padre? Y aquellos que son los más falsos, aquellos que son los que le ponen pesadas cargas a las personas, aquellos que realmente no están haciendo nada en la construcción de aquello que es una armonía, de aquello que es una fidelidad a la palabra de Dios, le dicen el segundo. Y es obviamente el segundo, porque el segundo inicia su proceso de transformación, pero porque principalmente descubrimos que en la pregunta de hacer la voluntad del Padre se encuentra lo que está escondido por detrás, que es quién realmente está aprendiendo a ser feliz. Y quien está aprendiendo a realmente ser feliz es aquel que se transforma por el amor de Dios. Es aquel que convierte su vida, que convierte su corazón, que convierte sus actitudes para de nuevo caminar con el Señor. Y si caminas con el Señor eres feliz, porque haces lo que Él te pide, pero principalmente porque encuentras dentro de ti la fuerza para caminar y la fuerza para ser feliz. Y ahí descubrimos que entonces el mensaje del Evangelio y el mensaje de la liturgia de este domingo es justamente eso, que Jesús también nos está preguntando a nosotros. ¿En cuál de los dos hijos nosotros estamos? ¿Será que somos personas felices? ¿Será que somos personas fieles a la palabra de Dios? ¿Será que somos realmente aquel hijo que tal vez por estrés, tal vez por impulso, tal vez por tantas emociones también dice que no, pero que después reconoce su falta, se arrepiente y camina en dirección al Señor? Entonces hagamos esa experiencia. Hagamos esa experiencia de fe, hagamos esa experiencia de amor y dejemos que ese amor realmente nos transforme y nos coloque en el camino que nos lleva al reino de Dios. Y nos coloque realmente en ese camino de conversión. Y al final de ese camino de conversión descubriremos cómo que es bueno amar al Señor, pero principalmente cómo es bueno hacer su voluntad. En otras palabras, cómo es bueno ser feliz. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Somos hijos de Dios por nuestro bautismo, por eso con fe y confianza oremos por nuestras necesidades y la de los demás. Por la Iglesia, por un corazón humilde comprometido a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los miembros del Congreso,
por dirigentes y leyes que defiendan el bienestar común, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos y moribundos, por alivio en su dolor y sufrimiento, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos reunidos en torno a esta mesa, por alivio y esperanza, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios fiel, día a día nos acerca más a tu misterio. Concédenos lo que tu Espíritu nos induce a pedir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ti, Señor, te ofrezco el pan. Acéptalo. Es nuestro don, salvo de amor, signo de unidad. Recíbelo en tu bondad, el santo altar nos reunirá. Oh Padre Dios, este licor, fruto de David, recíbelo, que es para ti. A ti, Señor, te ofrezco el pan. Acéptalo, es nuestro don, salvo de amor, signo de unidad. Recíbelo en tu bondad. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus gentiles. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, cantando. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Recemos con amor y confianza la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es el Cordero
los invitados a la cena del Señor. Señor, yo lleno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios le exaltó y le otorgó un nombre que está sobre todo. Y antes de irse se quiso quedar entre tú y yo, entre tú y yo. Se quedó en un trocito de pan que alberga toda vida. Jesús que te dice sin cesar: tómame, bébeme, será mi santuario en cada Eucaristía. Aquí está, es Jesús, mirando frente a ti, un rostro para contemplar, hallarás en Jesús, mirada de buen pastor, contempla su rostro, en solución. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos herederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vayan en paz y que el Señor los acompañe. Demos gracias a Dios. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate,